Billy Graham y su Evangelio. Bueno, a algunos les chocará y hasta les importunará que hable del loado y también ponderado Dr. Billy Graham. No obstante, seguiremos aquí la máxima paulina, que dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Siguiendo con la palabra del Señor, quiero decir, en Gálatas 1, del versículo 6 al 9, leemos así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, hermano, significa maldito. Sigo. Como antes os hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, hermanos, a modo de introducción decir que para los falsos maestros del evangelio, cuando se habla y diserta sobre su concepto del amor, se coloca este por encima de cualquier verdad que le pudiera hacer sombra. Para ellos, el que llaman amor está reñido con la doctrina casi siempre, porque se ha hecho de ese amor un Dios. Evidentemente, estamos hablando entonces de un falso concepto del amor. Está claro. Hermanos, la Biblia dice que Dios es amor, pero el amor no es Dios. Se ha hecho de ese amor el valor más grande con el fin de preparar el levantamiento de la unidad de creencia mundial, por lo tanto, y como no podría ser de otra manera, por encima de la verdad de Dios. Se ha hecho de ese amor el parangón y puerta de entrada del advenimiento de la unidad a escala mundial, esto es, el ecumenismo con mayúscula en acción. Y sin temor a equivocarnos, se ha hecho del amor la excusa para omitir cualquier razón verdadera que incomode y sea contraria a los planes de unificación de todo aquello que signifique creencia en este mundo de cara a la exaltación de la bestia anticristo, conforme vemos en Apocalipsis 13, versículo 8. Es un concepto del amor donde todo vale y por el cual se convierte la libertad en libertinaje y la gracia en impudicia. Judas 3:4. Enarbolando la bandera y pregón del amor, cubrirá multitud de pecados, y sacando estas preciosas palabras de la Biblia fuera de su contexto y también de su intención, se ha hecho del amor la panacea, el rien ne va plus de la fe hacia el resto de las creencias e incluso de las no creencias. Y veremos que esto es también así en un momento. Así que vamos a la cuestión, hermanos, después de este preámbulo que nos sirve para orientarnos un poquito en cuanto a lo que vamos a decir a continuación. Punto número 1, el Evangelio según Billy Graham. Según el mismo Billy Graham, que para muchos ingenuos es todavía ejemplo del verdadero creyente, todos los hombres en este mundo serán salvos, ya que todos tienen necesidad de un Salvador, que es Cristo, no importa si le conocen o no. Eso dice Graham. Para Graham, esta es la mayor y espectacular muestra del amor de Dios. Pero lamentablemente esta grandilocuente declaración de amor y misericordia, entre muchas comillas, hermanos, contradice la misma verdad de Dios. Yendo al grano, prosigo. El apóstata llamado reverendo Robert Schuller, de la Catedral de Cristal, allí en California, donde actualmente Dante Hebel es también pastor para los hispanos, es una iglesia apóstata. Hace unos años, en su programa televisivo, este reverendo Robert Schuller, que muchos dicen que es masón del grado 33, por cierto, en su programa televisivo Hour of Power, o La Hora del Poder, entrevistó a Billy Graham y le preguntó lo siguiente: dime, ¿cuál será el futuro del cristianismo? Y la siguiente fue la respuesta de Graham, de la cual no omitimos nada en absoluto. Él dijo así, y eso se puede ver y se puede corroborar sin ningún problema. Cito: bien, el cristianismo, desde mi perspectiva como verdadero creyente, creo que el cuerpo de Cristo está formado por todos los grupos cristianos alrededor del mundo e incluso por los grupos que no son cristianos.
creo que tiene que ver con todos los que aman a Cristo o conocen a Cristo, sean conscientes de ello o no. Son, entonces, miembros del cuerpo de Cristo. Y no creo que vayamos a ver un gran avivamiento que llevará a todo el mundo a Cristo en un futuro. Creo que el apóstol Santiago dio esa respuesta en el primer concilio en Jerusalén, que dijo que el propósito de Dios es que todos vengan al conocimiento de su nombre. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Está llamando a todas las gentes del mundo a que conozcan su nombre. Así vengan del mundo musulmán o del budismo, del mundo cristiano o de los ateos. Todos ellos son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados a serlo por Dios. Posiblemente ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero sienten en su corazón que necesitan algo que no tienen y se vuelven a la única luz que conocen y creo que son salvos y que estarán con nosotros en el cielo. Fin de la cita. Bueno, hermanos, esta es la respuesta de Billy Graham, el más famoso de los evangelistas de los últimos decenios. Increíble, ¿verdad? ¿Y con qué es tan increíble? Es decir, que no se puede creer. Vamos a ver con detenimiento todo esto, paso a paso, pedazo a pedazo. Vamos a ver. Punto 1 al respecto. Desde su perspectiva, la de Graham como verdadero creyente. Él dice así, leo de nuevo. Cito, bien, el cristianismo desde mi perspectiva como verdadero creyente. Vamos a ver, hermanos. Él se pone como verdadero creyente y por tanto asume una tremenda responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Y asegura, dice, creo que el cuerpo de Cristo está formado por todos los grupos cristianos alrededor del mundo e incluso por los grupos que no son cristianos. Así que está diciendo que el cuerpo de Cristo está formado por cristianos y no cristianos. Bueno, vamos a ver, hermanos. Esto en sí mismo contradice el mismo concepto de cuerpo de Cristo. ¿Cómo se puede ser cristiano sin serlo? Luego dice, a continuación, porque vamos viéndolo paso a paso, ¿verdad? Dice, creo que tiene que ver con todos los que aman a Cristo o conocen a Cristo. Sean conscientes de ello o no, son miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a ver, lo que está diciendo es que está formado el cuerpo de Cristo por todos aquellos que aman a Cristo o conocen a Cristo, sean o no conscientes de ello. Ahora yo digo, esta es otra contradicción en sí mismo. ¿Cómo se puede amar a alguien que no conoces? Pero la Biblia es mucho más explícita. Dice, Juan 10:9, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que hay que entrar por la puerta que es Cristo para ser salvo. Esto exige un acto de la voluntad del individuo. Yo no puedo entrar por una puerta si no sé si hay siquiera una puerta. ¿Cómo voy a entrar por una puerta si ni siquiera sé que hay una puerta? Yo tengo que saber que hay una puerta, en este caso es Cristo, y entrar por ella, y es un acto de mi voluntad. Lo demás es tontería, hermanos. Es superchería. Sigo. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare. Aquí hay un acto de la voluntad del individuo. Y en ese orden de cosas, leemos en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, la Escritura aquí lo resume todo. No se puede invocar a Cristo cuando no se cree en Él. No se puede creer en Él si no han oído de Él. Es preciso que se les predique de Él a aquellos que han de creer. Y desde luego, no este falso evangelio de Billy Graham. Seguimos. Dice, cito de nuevo, sigo con todas estas citas, ¿verdad? De lo que dijo en un principio. Dice, y no creo que vayamos a ver un gran avivamiento que llevará a todo el mundo a Cristo en un futuro. Creo que el apóstol Santiago dio esa respuesta en el primer concilio en Jerusalén que dijo que el propósito de Dios es que todos vengan al conocimiento de su nombre. Bueno, lo que está diciendo no es que llegará un día en que todos vendrán a Cristo, sino que vendrán a conocer el nombre de Dios. ¿Qué será eso, hermanos? Bueno, vamos a ver.
poniendo al mismísimo apóstol Santiago por vocal y testigo de sus palabras, Graham asegura que todos los hombres vendrán al conocimiento, no de Cristo, sino del nombre de Dios. Así que, muy sutilmente, Graham dice que llegará el día en que la mayoría dirán que creen en el nombre de Dios, pero no va a ser en Cristo. Evidentemente, hermanos, esto no es una incongruencia, ¿eh? Esto es muy sutil. Esto apunta al levantamiento del anticristo, el que se proclamará Dios de todos los hombres. Y está escrito, 2 de Tesalonicenses 2:4. Cito, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que según Graham, con el beneplácito y aplauso del masón del grado 33 Robert Schuller, ese Dios está llamando a todas las gentes del mundo a que conozcan su nombre, así vengan del mundo musulmán o del budismo, del mundo cristiano o de los ateos. Digo ese Dios, entre comillas, porque no puede ser el verdadero Dios, ya que nuestro Dios es el único Dios y no es Dios musulmán ni budista, que por cierto no creen en Dios, y menos aún ateo, lo cual es una estúpida contradicción. Un ateo no cree en Dios. Hermanos, la Biblia asegura que no hay manera de conocer el nombre de Dios, lo cual implica relación y comunión con Él, si no es a través de Cristo Jesús, y no hay más. Pero Billy Graham todavía va mucho más lejos. Seguimos en un momento. Él dice así, cito, y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Está llamando a todas las gentes del mundo a que conozcan su nombre. Así vengan del mundo musulmán o del budismo, del mundo cristiano o de los ateos. Todos ellos son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados a serlo por Dios. ¡Qué sutil es Billy Graham! ¿Cómo te mete una mentira y suena bonito incluso? Pero en realidad lo que está diciendo es que todos los hombres son miembros del cuerpo de Cristo. Así que Billy Graham asegura que todos los hombres son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Dónde queda la iglesia, por cierto? Porque si todo el mundo es el cuerpo de Cristo, la iglesia no existe. Su razonamiento es que con que Dios ha llamado a todos los hombres a ser miembros del cuerpo de Cristo, todos lo son. ¿Es eso cierto? No. En primera instancia, Dios no ha llamado a todos los hombres a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y en segunda instancia, y como consecuencia, no todos son miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no y no. No es cierto que Dios ha llamado a todos los hombres a la salvación y que vayan a ser salvos. La Biblia no puede ser más clara al respecto. Romanos 8, 29, 30. Cito la Escritura, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, hermanos, en la economía de Dios, Dios a los que antes conoció, antes de que existiéramos en esta existencia, valga la redundancia, Dios ya nos había conocido. A esos Dios, a los que nos conoció, nos predestinó para la salvación. Eso es lo que la palabra enseña. Dios solo llamó a aquellos que Él quiso para heredar la salvación, no a todos. Y la palabra es bien clara. 2 de Tesalonicenses 3:2. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Lo dice o no lo dice, hermanos? Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es alternativa de Dios y no se puede decir nada al respecto, ni se puede añadir nada ni quitar. Es quien Dios dice que es. Para Graham, si todos los hombres son miembros del cuerpo de Cristo, entonces todos los hombres son hijos de Dios, contradiciendo así la palabra de Dios que asegura que solo los que reciben a Cristo y creen en Él, Dios les da o les ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos y por tanto lo somos por adopción. Juan 1:12. Si para Graham todos los hombres forman el cuerpo de Cristo, entonces el concepto mismo de iglesia queda anulado, queda sin sentido. Si según Billy Graham el cuerpo de Cristo lo componen además de los cristianos, los musulmanes, los budistas y todos los no creyentes en general, y que todos son salvos e irán al cielo aunque no conozcan a Jesús, no es menos esto que una afirmación salida del mismo infierno.
Si los inconversos no necesitan nacer de nuevo para ser salvos, entonces toda la obra del Evangelio y de su propagación, es decir, la Gran Comisión, no tiene ningún sentido. El mismo cristianismo como tal es vano. Hermanos, ese desmerecimiento de la verdad más importante de cara al creyente, cuál es el nacer de nuevo, es ya redundante en estos días. Acordémonos de la lección que aprendimos con este Myles Munroe, ese falso predicador, que dijo exactamente esto ante los miles reunidos en la iglesia del falso apóstol Guillermo Maldonado. Cito, y así recordamos. Fíjense lo que ese hombre, Myles Munroe, dijo. Cito, Jesús nunca predicó acerca de nacer de nuevo. Él solo mencionó acerca de nacer de nuevo una vez y nunca lo predicó a la multitud. ¡Qué mentira! Sigo, porque ese no fue su mensaje, otra mentira. Solo mencionó el nacer de nuevo a un hombre viejo, se está refiriendo a Nicodemo, sigo, a un solo hombre a las 2 de la mañana, eso no lo dice la palabra, pero sigo, porque nacer de nuevo no era el Evangelio, esas no son las buenas nuevas, Dios mío. Jesús nunca predicó fe, nunca predicó liberación. Eso es lo que dice ese Myles Munroe. Ahora, decir que todos los hombres son el cuerpo de Cristo es hacer del cuerpo de Cristo el cuerpo de una ramera. No se puede ser parte del cuerpo de Cristo sin haber nacido de nuevo. Lo contrario es una mentira. Sigo con el comentario de Billy Graham a la pregunta del falso reverendo Robert Schuller. Cito a Billy Graham de nuevo. Dice, posiblemente ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero sienten en su corazón que necesitan algo que no tienen y se vuelven a la única luz que conocen y creo que son salvos y que estarán con nosotros en el cielo. Fin de la cita. Así que lo que dice Billy Graham es, no conocen el nombre de Jesús, pero son salvos. ¿Es eso posible? ¿Se puede ser salvo sin conocer el nombre de Jesús? Hermanos, esto contradice literalmente el motivo de la existencia de la Gran Comisión, Marcos 16:15. De hecho, contradice el supuesto ministerio de ese hombre. ¿Cuál es o sería la predicación del Evangelio? Está tirando por el suelo su propio ministerio, es increíble. Si todos los hombres van a ser salvos, de todos modos, cosa que en ningún lugar encontramos en la Biblia, sino todo lo contrario, entonces, ¿para qué predicar el Evangelio de salvación? Ese trabajo y martirio, muchas veces hasta la muerte, se lo podrían haber ahorrado muchos. Muchos dieron su vida por el Evangelio, hermanos, y le están dando. Con razón, Billy Graham ha caído tan bien a todos desde siempre. No ha supuesto ningún problema para el diablo. Por otra parte, si tienen ese vacío en su corazón, y no digo que no, ya que sin Cristo uno se siente vacío, ¿por qué no creen en Cristo una vez han escuchado el mensaje? Como es el caso tantas veces, que no creen. ¿No será que todos los aludidos, los que no creen, es que no quieren creer? Y si no quieren creer, ¿cómo pueden ser salvos? Pues de ninguna manera. Todas esas palabras de Graham están basadas en el amor que atribuyen a Dios, un amor que contradice su verdad, un amor que no es el amor de Dios. Porque en el amor de Dios está la verdad de Dios, sin contradicción alguna. Hermanos, el problema es que por causa de sus intereses han recreado un nuevo concepto de amor y de evangelio, que nada tiene que ver con el verdadero. En realidad es simplemente maldad. Es maldad, hermanos. Yo sé que muchos no toleran que se les hable mal de su bendito Billy Graham, pero es preciso replantearse las cosas. Y más en esta hora que estamos ya. Hermanos, seguimos a Dios y no a los hombres. Ahí en mi artículo se pueden ver diferentes fotos. Una de ellas es Billy Graham charlando con su buen amigo el idólatra mariano jefe del Vaticano, el finado Karol Wojtyla, alias Juan Pablo II. Luego también en el Oakland Tribune del 29 de julio de 1971 se ve al obispo de Oakland, obispo católico, Floyd Begin, conversando con Billy Graham y dialogando sobre un libro jesuita que alaba el ministerio de Graham. ¿Cómo es posible eso? ¿Los jesuitas alabando el ministerio de un evangélico? ¿Dónde se ha visto esto? Y luego Billy Graham, en la otra foto, recibe el yugo de Roma en la Universidad Católica Romana de Belmont. Esta universidad católica le concedió a Graham un doctorado honorífico. Y Graham dijo a los presentes, cito, el evangelio que fundó esta universidad es el mismo evangelio que yo predico hoy. Desde luego que sí, pero no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigo, hermanos. Punto 2. Billy Graham y los fundamentalistas.
Bueno, existe una clarísima diferencia y diferenciación entre el cristianismo real y verdadero, al que le llaman fundamentalista, y ese falso cristianismo manifestado, como no, por Billy Graham. Eso es más que evidente. Escuchen bien, en una entrevista con el famoso entrevistador David Frost, Billy Graham describe a los cristianismos fundamentalistas como intolerantes, obviamente porque le estorban en el movimiento ecuménico que promueve y del cual es parte sin lugar a dudas. En esa entrevista afirma que tiene el 100% del apoyo católico, escuchen bien, el apoyo católico, siendo la Curia Romana y el mismo jefe del Vaticano sus grandes amigos, con los cuales afirma tener muchas cosas en común en cuanto a la fe. Eso lo dice él, y lo vamos a ver ahora. Este David Frost empieza haciendo un recuento y posicionamiento histórico para acabar preguntándole acerca de ello. Empieza así David Frost a hablar, cito: en 1957, la Cruzada de Nueva York aclaró de alguna manera que existía una diferencia entre lo evangélico y lo fundamentalista. Y usted dijo, cito, dice, ya no aguantamos más con lo que se denomina el gran garrote del fundamentalismo y necesitamos más del gran amor de lo evangélico. Y sí existe una gran diferencia entre esas dos partes que la gente todavía no entiende del todo. Fin de la cita. E inmediatamente Graham le responde a David Frost y le dice lo siguiente, cito a Billy Graham: hay una gran diferencia entre los que son fundamentalistas, los cuales mantienen su posicionamiento inamovible en cuanto a ciertos asuntos controversiales y no se mueven de su posición, y existe intolerancia. Sin embargo, yo sentí que Dios me llamó a amar a toda la humanidad, independientemente que iglesia asista a la gente, si son católicos o protestantes o lo que sea, y trabajar con ellos. Y hoy en día tenemos casi el 100% de apoyo de los católicos de este país, y esto no ocurría siquiera hace 20 años. Y los obispos y arzobispos y el Papa son nuestros amigos. Y estamos haciendo planes para un par de eventos que probablemente sean noticia mundial sobre nuestra relación con la Iglesia Católica, ya que tenemos tanto en común en materia de creencia. Luego dice, yo me considero perteneciente a todas las iglesias, me siento en casa tanto con los anglicanos, con los bautistas o con la Iglesia romana. Fin de la cita. Increíble, ¿verdad? Increíble. Pues así pues, para Billy Graham, para los que están de su lado y para miles y miles a los que han estado influenciando nocivamente durante décadas, existe el verdadero cristianismo evangélico que diferiría del equivocado y extremista, según ellos, llamado fundamentalista, el cual sería el gran garrote, the big stick en inglés, como dice él, que se opone al gran amor, the great love, del primero. Pues hermanos, nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad de Dios. Si el cristianismo no consiste en aferrarse a las verdades bíblicas y defenderlas a ultranza por encima de cualquier consideración humanista o teñida de un supuesto amor, entonces no es cristianismo. Es una aberración. Sin la verdad no hay amor. Graham acusa a los verdaderos cristianos de actuar conforme a las directrices bíblicas cuando es necesario y en defensa de la fe, Judas 3, llamándoles entonces intolerantes. Por otra parte, se jacta de tener el 100% del apoyo y amistad de la Curia Romana. Hermanos, ¿cómo Billy Graham se puede sentir bien e identificado con la doctrina y espíritu de Roma? Eso es como poco una traición a la Reforma y una traición a los miles y miles que murieron defendiendo su fe verdaderamente evangélica a manos de la nefanda Inquisición católica. Eso es una traición al mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Graham ha estado y está desviado, y es un hombre ya muy mayor que está enfrentando ya la muerte. Por supuesto, hermanos, el cristianismo fundamentalista, como le llaman, llámesele también por Graham el gran garrote, se opone a flirtear con Roma. Es un obstáculo en aras del ecumenismo rabioso que un día llevará a muchos a los pies de la bestia, vía el falso profeta. Cito Apocalipsis 13:11 en adelante. No obstante, la Escritura no puede ser más clara. Cito la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué hay? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. 2 Corintios 6, 14 y 16. Hermanos, el evangelio de Billy Graham, de acuerdo a sus mismas y propias palabras, es falso. Y ya concluyendo, quiero decir lo siguiente: el amor jamás podrá servirnos de excusa o motivo para invalidar la verdad, por la razón de que en el verdadero amor está la verdad de Dios. Ambos conceptos, amor y verdad, no son excluyentes, sino inclusivos y concluyentes en sí mismos. Por lo tanto, no habrá más remedio que realizar una labor de ardua defensa de la fe cuando sea preciso, no importando la magnitud de la lucha ni otra consideración, por amor a Dios y a lo que es de Dios. Otra cosa es simple cobardía, miedo, hipocresía, pereza o cualquier otra maldad que no se puede circunscribir en modo alguno a la Escritura ni al espíritu de la misma. Hasta aquí este ensayo, hermanos. Dios les bendiga. Amén.